ustedes y yo. Alzo. Bueno, buenas noches a todos. Ya Manolo, el presentador, me ha comentado que yo presentase, digamos, la Semana de la Vida, que, como sabéis, pues hoy es el día de la inauguración y ya ha quedado un poquito de repelús 39 años organizando la Semana de la Vida. En esta ocasión pues tenemos mucha variedad porque tenemos cuatro conferencias que son las 4 primeras, pero muy diversas, como ya tenéis en el programa, no lo voy a repetir, lo tenéis en el programa. La misa, que en este caso la preside el obispo auxiliar de Sevilla, que fue nuestro párroco, don Ramón. Después un acto muy bonito el sábado en la Plaza Asociación Provida. Va a ser el primer acto que vamos a tener con el monumento a la vida allí, y posterior homenaje al amigo Daniel en la casa, y finalmente la película de Madre Teresa, que quiero comentar, y con esto ya prácticamente casi termino antes de... es película, no es, porque de Madre Teresa de Calcuta hemos puesto nosotros muchos documentales, ¿vale? De reportajes, pero esto es película, que se hizo en el 2022 y que en España se ha estrenado este año 2024, ¿vale? Yo, aunque Manolo lo vaya a presentar, quiero darle las gracias y además un honor para nosotros contar con el doctor Gamboa, con don Fernando Gamboa, que hace mucho tiempo que lo tenemos en lista, y un año por unas cosas, otros por otras, pues no lo hemos podido traer. Esperemos que sea la primera y no la última. Y por supuesto daros las gracias a todos ustedes por asistir. Y nada, nuestro Manolo Guillén pues va a hacer la presentación de don Fernando. Muchísimas gracias. Bueno. Primero decir un poco cómo es el hecho de pensar que vamos a hablar de la eutanasia. Nosotros somos pro vida. Nosotros lo que hacemos es ayudar a las madres, tener esa lucha contra la lacra del aborto, pero también seguimos las indicaciones, digamos, de nuestra ética cristiana, ¿no? Que estamos en favor de la protección de la vida, de toda la vida, desde la concepción hasta nuestra muerte natural, ¿no? Nosotros habitualmente hacemos sobre el principio, y ahora lo que vamos a hablar es sobre el final. No deja de ser una protección a la vida, lo mismo que la de el niño no nacido, ¿eh? Entonces, ese anexo de unión lo tenemos ahí, y habíamos pensado en alguien que nos hablara de la eutanasia. Como dice Manolo, hace ya años que venimos, y unas veces por otras pues no hemos llegado a traerlo. Él se ha prestado amablemente, todo han sido facilidades, vamos, no os podéis imaginar. Eso ha sido una cosa fácil, no ha sido difícil, la verdad. Fernando Miguel Gamboa Antiñolo es malagueño, pero es sevillano de adopción. Fernando hizo medicina terminando en el año 82. ¿No? ¿82? No, el 82 fue cuando empezó. Vale. Entonces, después hizo especialista en medicina interna, y él lo que le gusta que represente como experto en cuidados paliativos. No me equivoco, ¿verdad? Cuando yo estaba aquí diciéndole cosas estas, voy a presentar de esta manera, dice, no vayas a decir mucho humo, porque si digo que titular en bioética, administración de sanitaria, dirección de unidades de gestión, cuidados de calidad sanitaria, bueno, profesor de universidad, que imparte asignaturas de geriatría, de ética médica, de cuidados paliativos, de clínica. Bueno, eso es el humo que él le llama humo, pero vamos, yo le doy un mérito tremendo, no sé ustedes, pero vamos, precisamente es algo que es muy meritorio, ¿no? Actualmente trabaja en el Hospital Tomillar, en la unidad de cuidados paliativos,
activo y también tiene algún que otro, bueno, tiene muchos cometidos, yo no sé cómo le queda tiempo para tantas cosas, ¿no? Presidente del Comité de Ética del Hospital de Valme, también en el Comité de Ética y de Ontología Médica del Colegio Médico de Sevilla, también. Y después, en cuanto a su, digamos, espiritualidad, pues, como él dice, cristiano por la gracia de Dios, pues muy bien dicho. Es catequista, y es voluntario del COF, o como ahora está de moda hablar en abreviatura, bueno, centro, ¿cómo era? Orientación familiar, COF, fíjate. Y bueno, padre de 7 hijos y abuelo de 5 nietos, ¿cierto? Y ya está, yo no te tengo más porque si uno habla mucho del que va a presentar y después no lo deja a tiempo, pues sería como una especie de fracaso, así que vamos a escuchar a Fernando, que es lo que venimos. Muy bien, voy a poner de pie, así les puedo ver a todos, que desde aquí abajo veo la primera fila, pero los últimos no. Voy a poner 47 minutos. Me han dicho que 50, 47 para que me suene y me dé tiempo a terminar, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero darle las gracias a ustedes por estar aquí y a Manolo y al presidente por invitarme a estar con ustedes. Para mí es un honor participar en algo que lleva tantísimo tiempo de evolución, además en mi área sanitaria. Esto tiene un problema, que yo esté aquí, algunos de ustedes me han sufrido. Allí hay una compañera que ha sido compañera de trabajo conmigo, con lo cual no puedo vender mucho humo, porque al final o hay fuego o no hay nada. Y algunos de ustedes igual, pues he sido médico suyo, de algún familiar suyo. Porque bueno, yo en el área de Valme del año 90, en enero del 90 me incorporé, y bueno, esta área sanitaria es la que atendemos habitualmente. Y trabajo ahora en el Tomillar, y bueno, pues estoy aquí para intentar ayudarles un poquito a aclarar esto de qué pasa con la situación de la atención al final de la vida en España, en Andalucía, incluso en nuestra área sanitaria, si quiere, podemos mojarnos lo que queramos. Tengo un problema que me mojo muchas veces, con lo cual al final chapoteo bastante. Y bueno, comentarles que ninguna de las cosas que voy a decir las digo en nombre de nadie, nada más que son mis opiniones y mis visiones, ¿vale? Es importante que lo sepan. Una cosa importante es, esta foto que tiene usted aquí es del País del sábado. El País no es un periódico especialmente proclive a los valores cristianos, con independencia de que entiendo que habrá de todo, pero en este periódico se decía el otro día el ahorro de cuidados paliativos, toneladas de sufrimiento para las familias y millones de euros para el sistema. El hecho de que no tengamos unos cuidados paliativos supone toneladas de sufrimiento y millones de gasto innecesario. Porque está demostrado que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, mejoran el confort familiar y de la persona a la que atendemos y además ahorran dinero. Esto está más que publicado, lo que pasa es que hemos decidido invertir en otras cosas, en Andalucía, bueno, y en España también. Este es un informe del Defensor del Pueblo que se publicó hace ya muchos años, 10 años después de que se publicara en Andalucía una ley de muerte digna, que iba a decir el cuidado y la atención al final de la vida. El Defensor del Pueblo en este informe, que está disponible si alguno lo quiere consultar, dice que las leyes en Andalucía se han hecho pero no se han cumplido. Con lo cual la atención al final de la vida sigue siendo muy deficiente. España está en el país, en el puesto de 28 o 29 de la atención al final de la vida de todos los países europeos. De 35 países donde se ha evaluado cómo lo hacemos, somos los 29, por la cola, ¿vale? Es decir, que parece que tenemos algunas áreas de mejora. Y en mi opinión eso depende de los que nos gobiernan, de nuestros políticos, pero también depende de nosotros. Porque cuando reclamamos, a veces reclamamos muchas cosas, pero poca gente reclama que la atención al final de la vida mejore. Y bueno, pues al final escuchan lo que escuchan. Voy a intentar contarles un poquito cómo me he llegado a estar en esta situación hoy, y voy a intentar recorrer un poquito qué es esto de la eutanasia, de dónde surge, qué son los cuidados paliativos y por qué, en mi opinión, estamos aquí. Luego, si quieren, hablamos de qué podemos hacer, porque yo creo que todos podemos hacer cosas para cambiarlo, ¿vale? Este es el índice un poquito de la charla.
importante en mi opinión es el tema de la confusión de los conceptos. Hay un montón de palabras que aparecen ahí: sufrimiento, calidad de vida, dignidad, autonomía, eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, sedación, rechazo de tratamiento, limitación y la muerte olvidada, que tiene que ver con la situación en la que estamos hoy. La presentación se la voy a dejar a Manolo, si alguno quiere disponer de ella. Ustedes pueden disponer de ella, no tengo copyright, porque casi todo lo que le voy a mostrar es que lo he aprendido de otro o alguien me lo ha dado. Así que no... Este es un anuncio de Campofrío de las Navidades del año 2020 y que quiero compartirlo con ustedes. No sé si esto es aquí. Hola, oye, ¿y no me ves? ¡Ábreme, hijo! ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. ¡Hey! ¿Pero no me ves? ¿Pero por qué me ignoráis? Oh, ¿pero quién va a querer ver esto? Menudo cuadro. Claro, preferís vivir como si la muerte no existiera. Es más fácil. ¡Estoy despertado! Aunque solo yo sería capaz de poner a estos de acuerdo. ¿Votos a favor del que me den? A ver, ¿quién nos hace vivir cada día como si fuera el último? ¡Viva los novios! Os tuve que encerrar para que os reencontrarais con vuestros hijos, que ya tocaba. Y aún así, no os atrevéis ni a nombrarme. ¿Y se quedó tiesa? Tiesa, como recta. No. Que se fue a otro barrio. Cambió de casa. Que se fue a criar malvas. ¿Javiana? Ah, la niño. Yo te conozco. ¿Usted puede verme? Sí, claro, y no me da ningún miedo. ¿Sabes por qué? Porque he vivido siempre como he querido. Vale. Lo que más duele es decir adiós. Eso sí. Así que, hasta luego. Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo. Bueno, el anuncio sigue un poquito más, pero lo que quería era esto. Creo que hay un problema importante, que vivimos de espaldas a la muerte. Hemos pasado el COVID hace un momento, todavía, bueno, ya estamos empezando a vacunarnos del COVID otra vez, ya están amenazando con ponernos mascarillas de nuevo, con limitarnos, no sabemos lo que vendrá. Pero ya se nos ha olvidado lo que aprendimos entonces. No sé si ustedes lo aprendieron, yo lo aprendí. Que hoy estoy bien y mañana estoy mal y pasado muerto. Y me da igual que tenga 10, 15, 30, 50, que 90 años. En mi hospital han muerto médicos como consecuencia del COVID bastante más jóvenes y sanos que yo, que se han contagiado trabajando en el hospital. Como me contagié yo y estuve ingresado luego por una neumonía. ¿Vale? Problema. Hoy todo el mundo habla de sexo y en cualquier sitio se habla de todo. Hace 50 años el sexo era un tabú, pero de la muerte no se habla. No sé dónde está el cementerio de Mairena, pero en Sevilla lo que están construyendo están todos los polígonos industriales. Fuera de la ciudad, y además curiosamente los polígonos industriales, rodeados de tiendas de chinos. El último está enfrente, allí en Nervión, en el polígono de la carretera amarilla, está metido y rodeado, ¿vale? Ese es el último tanatorio que se ha construido. El de Camas está igual, ¿vale? Y el de Tomares también está ahí en el polígono industrial. No sé dónde está el de aquí. Con lo cual, en el fondo, vivimos de espaldas a la muerte. Y eso es un problema. Porque no sé ustedes, pero yo tengo seguro que me voy a morir. Y si ustedes no lo tienen claro, que sepan que mañana no lo disponemos ninguno. Y para eso no hace falta estar enfermo. Entonces, este creo que es un problema que está de fondo al por qué hoy en España seguimos sin tener una atención adecuada al final de la vida. ¿Por qué pensamos que eso es cosa de otros? Sin embargo, es de las pocas cosas que vamos a tener seguras. Y los tanatorios están en los afueras y, bueno, en el fondo intentamos incluso que los niños ni se enteren. ¿No? ¿No está el abuelo? No, el abuelo se ha ido a las estrellas, a un viaje.
tribalmente, de las cosas que las tribus primitivas más importantes han enseñado ha sido que, bueno, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y creo que es importante que, yo lamento darle mala noticia, pero es la que le tengo que darle hoy, que a pesar de todos los avances de la ciencia, la mortalidad de cada uno de ustedes es del 100%. También después del COVID. Que no, que da igual que tengamos la terapia dirigida para el cáncer y el último aparato técnico que controla todo. No. Bueno, primera idea. La muerte forma parte de la vida. Segunda idea. En relación a esto hay un montón de líos de palabras. Porque la eutanasia es la muerte digna. Por eso vamos a hablar algo de, brevemente, qué es la dignidad, el sufrimiento, la autonomía, la calidad de vida. Esto de la calidad de vida de ahí se pone. Yo escucho en el hospital todos los días, no, es que con esa calidad de vida. Bueno, hablaremos un poquito qué significa eso. La palabra dignidad es una palabra polisémica, es decir, que significa muchas cosas. Muchas. Depende de quién lo diga, así se interpreta. Y por ejemplo, obviamente hay muchas más visiones, le pongo aquí 4 visiones. Kant, y se lo voy a leer. El hombre no puede ser tratado por ningún hombre, ni por otro, ni siquiera por sí mismo, como un simple instrumento, sino siempre a la vez como un fin, y en ello estriba su dignidad. Esto decía Kant, un filósofo importante. Pero hay otros filósofos que dicen otras cosas. Engelhardt es un filósofo que tiene mucha trascendencia en lo que vivimos hoy. No todos los humanos son personas. Entonces ya decidimos que el feto no nacido no es persona y mi madre, que es una anciana de 87 años que vive con nosotros en casa, con una demencia avanzada, Alzheimer, dependiente, desconectada el 99% del día, salvo el día que dice, hola Fernando, ¿cómo estás? Y ya está, eso es lo que ha dicho en 3 días, y que come un día sí y otro no, porque no sabe comer, para Engelhardt no es persona. Pero es la madre que me parió. Algo tendrá de más, de persona, digo yo, porque que yo sepa, si yo soy persona es porque vengo de otra persona. Peter Singer va un pasito aún más allá. Peter Singer es el padre de la teoría animalista que nos permite hoy que en Sevilla haya el doble de perros que de niños. Y que además los perros son la familia humana para muchas personas. Ya me dijeron otro día que hay un sindicato que está pidiendo que se den los permisos para la atención al perro, al gato, al canario, al loro, como a cualquier miembro más de la familia. Esto está ya como una propuesta de los sindicatos en la función pública. Con lo cual, donde suena la música, pues al final habrá ruido, ¿vale? Bueno, pues el valor de un cerdo adulto se sitúa a un nivel más alto que el de un niño de 1 año, dice Peter Singer. Y bueno, frente a eso otra visión, la de Benedicto XVI. La dignidad del hombre no se identifica con los genes de su ADN ni disminuye por la presencia de diferencias físicas o defectos genéticos y está presente desde el momento de la fecundación. Y la persona tiene valor pero no tiene precio, porque además todos tenemos un valor que tiene que ver con el valor individual como persona y un valor para la comunidad, que hoy se ha perdido en mi opinión. Calidad de vida. Esto de la calidad de vida, es que esto no tiene calidad. Muy importante, la calidad de vida es un concepto absolutamente subjetivo. Esta diapositiva me la ha prestado Macarena Rus, que el Congreso de Cuidados Paliativos, en el que está este fin de semana, el sábado, la puso. Le dice, pásamela que la voy a poner en Mairena cuando vaya. Es decir, que es suya. Muy importante, Macarena Rus trabaja en cuidados paliativos en el Hospital Infantil de Sevilla. ¿Vale? Y contaba esta diapositiva en el contexto de cuidado con los niños con discapacidad, que son la alegría de sus padres muchas veces, a pesar del sufrimiento que tuvieron cuando vino, una vez que han aprendido a convivir con él. El centro de la familia muchas veces es este niño con discapacidad, un niño enfermo y limitado. Cuidado con eso de no tiene calidad de vida. Cuidado. Los médicos muchas veces estamos un poco así, somos generosos hablando de esas cosas. Cuidado, que la calidad de vida es subjetiva.
cada uno ponderamos en función de nuestras experiencias. Hoy le contaba a los chicos en la clase de ética médica, de clase de ética médica en la facultad también, que si a Irene Villa, que creo que la conocen ustedes, es una chica que sufrió un atentado, que quedó con una amputación de miembros, alguien le hubiera dicho, oye Irene, tú si tuviera que amputarte, ¿querrías seguir viviendo? Pues no me hubiera dicho, mira, yo si me amputas prefiero morirme a que me amputen. Bueno, a ella le amputaron de forma automática los miembros y hoy, que yo sepa, es una mujer casada, con hijos, que escribe en prensa, que publica libros y que hace una vida absolutamente normal con alguna limitación. Supongo que como ustedes, o ustedes no tienen ninguna limitación. Cada uno tenemos las nuestras. Unas se ven más y otras se ven menos. Y otras van apareciendo progresivamente. Así que cuidado con la palabra calidad de vida. Y la palabra sufrimiento, o la palabra dolor total, como hablamos en cuidados paliativos. La voy a leer, la definición. Estado afectivo y cognitivo negativo caracterizado por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad, el sentimiento de impotencia ante esa amenaza y el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla. Esta es una definición de Gabriel y Chapman, basados en Castle, en Eric Castle, y tiene una cosa muy importante. El sufrimiento tiene que ver con las amenazas y en el cociente los recursos. Cuando alguien tiene muchos recursos económicos, de apoyo familiar, la misma situación supone un menor sufrimiento, ¿no? Cuando alguien no tiene ningún recurso, un mínimo amenaza, una enfermedad, una limitación, supone un enorme sufrimiento. Por eso es importante trabajar los recursos. Las amenazas nos van a llegar en nuestra vida, pero los recursos muchas veces somos la comunidad. Y hoy vivimos solos de espaldas al que tenemos al lado. No sé ustedes, estoy hablando muchas veces por mí. A cada uno que le den, como decía el del vídeo. ¿Saben ustedes que este señor del vídeo se murió? Este anuncio de Campofrío fue en diciembre del año 20 y en marzo murió. ¿Vale? Que le den, decimos, ¿no? Bueno, cuidado el sufrimiento. Entonces, Víctor Frank es un hombre muy importante, estando al lado del psiquiatra, tengo yo poco a decir, pero escribe cosas muy interesantes. Porque el vivir el sufrimiento depende mucho de tener un sentido. Aquel que no tiene sentido al sufrimiento, el sentido puede venir de la religión, de ser cristiano. Puede venir... Víctor Frank es un hombre que estuvo en un campo de concentración y que escribe un libro, El hombre en busca de sentido, le pondré la portada después, y lo que manifiesta es que desde la psicología, desde las expectativas de vida, del deseo del reencuentro con su familia, eso le permite a él soportar el sufrimiento en el campo de concentración y vivir. Cuando lo normal es que uno viva sin esperanza y acabe echando la cuchara fuera. ¿Vale? Entonces, este es el libro, y un libro muy interesante. La segunda parte es muy técnica, de psicoterapia, pero la primera parte en que él describe lo que fue su experiencia del campo de concentración. Es fácil de leer para todos los públicos. Dice, en realidad el sentido del dolor es consecuencia del sentido de la vida. En cierto modo, el sentido del dolor se resuelve en el sentido de la vida. El hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido. Un recurso frente al sufrimiento es el tener sentido de la vida. En este cociente que le decía, amenazas recursos, ¿vale? También la espiritualidad es importante. Y por último, la palabra autonomía, que es la palabra de moda. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Yo puedo hacer, soy libre para tomar mis decisiones. Tengo derecho a hacer. Pero bueno, la verdad que nos pasamos la vida con una señal de stop que nos prohíbe pasar en una calle, tenemos que pararnos, nos prohíben aparcar y durante algún tiempo estuvimos, ¿no?, recluidos en casa sin poder salir, con mascarillas. Quiero decir que eso de que podemos hacer, nuestra vida social está condicionada por normas que admitimos y que nos limitan, con lo cual siempre nuestra autonomía está condicionada. Eso que puede hacer lo que quiera, cuidado. La muerte médicamente asistida, la eutanasia o el suicidio asistido, además no es una decisión de mí conmigo solo. Es algo que implica al profesional sanitario, aparte de que implica a la comunidad en la que vivo. ¿Vale? Bueno, y ponerles una notita sobre la voluntad de vitalidad anticipada, que es una forma de preservar la autonomía.
la voluntad vital anticipada es lo mismo que testamento vital, instrucciones previas, poder notarial, planificación anticipada de decisiones. Es la forma que tienen ustedes de poder reflejar en un documento cuáles son sus valores y opiniones sobre la atención sanitaria, para que en el caso de que ustedes no puedan tomar decisiones, alguien pueda tomarlas conforme a sus valores. Y además pueden elegir un representante, una persona que les represente, pues si no pueden tomar decisiones. Porque muchas veces, en el Tomillar donde yo trabajo, y donde seguro que alguno de ustedes ha ido a visitar a alguien alguna vez, tenemos enfermos en los que la familia toma decisiones según sus criterios y no siempre según los criterios del enfermo. Y además, siempre tenemos el familiar A que pide una cosa y el B que pone aquello. Es difícil saber qué es lo mejor muchas veces, ¿vale? El deseo de adelantar la muerte no es nuevo. Alguno de ustedes a lo mejor ha dicho alguna vez, pues yo lo que tenía que hacer es morirme. Bueno, eso normalmente no quiere decir que quiero que me apliquen la eutanasia, sino lo que quiero decir es, estoy sufriendo, necesito ser ayudado, necesito tener esperanza. El deseo de adelantar la muerte está muy estudiado, no se mantiene en el tiempo y la mayoría de las veces lo que está diciendo es un grito de alarma frente a lo que vivo. Así no quiero seguir viviendo. A veces yo he tenido 3 pacientes en mi vida que me han pedido la eutanasia, 2 antes de la ley y 1 después de la ley, en el hospital, en el Tomillar. Los 3, antes de la ley y después, simplemente con estar ahí en el Tomillar 7 días, y eso que el Tomillar es viejo y feo, y algunos médicos somos un malaje, da igual, pero con un cuidado adecuado, los pacientes lo que han pedido es irse a su casa a seguir viviendo, porque lo que no querían seguir es con náuseas continuas, con dolor continuo, sin poder dormir. Pero si somos capaces de controlar eso y abrir un poquito una puerta a la esperanza, lo que queremos es seguir viviendo. Lo que es una pena es que hay personas que están pidiendo la eutanasia porque no tienen ningún recurso, ningún apoyo, porque tienen síntomas mal controlados y porque no le ofrecemos una atención adecuada. Y eso está ocurriendo en España. Luego les pondré algún caso. Bueno, les decía, este deseo de adelantar la muerte no se mantiene en el tiempo y frente a este deseo pues hay diferentes respuestas. Bueno, la ayuda a la dependencia, hombre, muy importante. Si en España la ayuda a la dependencia tarda entre 2 años y medio y 3, desde que uno inicia el proceso hasta que le dan la ayuda adecuada, bueno, da tiempo a morirse unas pocas de veces. Solo, sin ayuda y sin apoyo. 2, los cuidados paliativos, bueno, en eso trabajamos. Una atención adecuada mejora este deseo. Retirar o no iniciar medidas futiles, no hacer lo adecuado, no todo lo posible, luego les hablaré de eso. A veces la sedación paliativa, a veces cuando no podemos controlar los síntomas, hace falta producir un sueño profundo hasta que llegue la hora de la muerte. Eso no es matar a nadie. La sedación bien hecha está más que estudiado, no mata a nadie, pero permite controlar situaciones donde no podemos controlar de otra forma. Y por último, la planificación anticipada de las decisiones o el testamento vital, que es una forma de expresar qué me gustaría que hiciera en determinadas situaciones. Y frente a eso, hay otras alternativas que es la eutanasia y el suicidio asistido, que está garantizado en España, mientras que lo de arriba no lo está. Porque tenemos una ley que así lo ha hecho. Para acabar con el sufrimiento, ¿hay que acabar con la persona? Esa respuesta es la eutanasia. Muerto el perro, se acabó la carrera. ¿Está? Si la persona fallece, desde luego ya no sufre más. Creo que hay alternativas distintas que tienen que ver con hacer una atención adecuada en el cuidado de los síntomas que hacen los cuidados paliativos y luego, hombre, dotar de los recursos necesarios, y a eso le hemos llamado en España la ayuda a la dependencia. La ayuda a la dependencia obviamente no garantiza todo, pero bien gestionada, y así se empezó inicialmente como una promesa, pero claro, eso hace falta. Si lo gastamos en otras cosas, bueno. Entonces, ¿la ley debe permitir que alguien le quite la vida a una persona porque dice que está sufriendo? En España es posible.
¿Qué dice el Consejo de Europa? Pues que no se puede justificar la eutanasia de ninguna forma. ¿Qué dice la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa? Pues que la eutanasia está prohibida siempre. ¿Qué dicen los colegios de médicos? Que la eutanasia no es un acto médico. Pero bueno, no pasa nada. En España tenemos ley de eutanasia. Además, es una cosa muy curiosa. ¿Saben ustedes qué día se aprobó, se publicó en el BOE la ley de eutanasia? El 25 de marzo del año 2021. ¿Saben ustedes qué es el 25 de marzo? El día de la anunciación, de la encarnación. Qué día más curioso para poner la ley de eutanasia, ¿eh? Ese es el día en que se promulgó esta ley en España. Empezó a tener vigor en junio y, bueno, según las comunidades se empezó a implementar, en algunas en octubre, en otras en noviembre, bueno, porque en España tenemos 17 normativas diferentes y 17 formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, la eutanasia no es algo nuevo, es muy antiguo. No solo eso, sino que además, ¿quién de ustedes no le gustaría morir gozando de lo bueno con una muerte noble y sin dolor? ¿A ustedes les gustaría? Vale, a ustedes les gusta la eutanasia. En su sentido etimológico. ¿Vale? Eso es la eutanasia. Que luego se ha apropiado para otras cosas. Pero ese es el término eutanasia como se usaba inicialmente. Luego la evolución es que empiezan a surgir cosas como lo que dice aquí de Binding y Hoche, la licitud de destruir la vida que no merece ser vivida. Y aparecieron las leyes de exterminio de la Alemania nazi. Y se crearon sociedades preutanásicas. Y todo eso además adobado por un cambio de mentalidad, que en el caso de Alemania fue Goebbels, y que en España lo hemos vivido igual. Porque se busca un caso lacrimógeno, se le da publicidad, cuando no se hace una transgresión, se le hace una publicidad, se hace un enemigo al que demonizar, que en España sin lugar a duda fue la Iglesia Católica, se difunde que la eutanasia es ya una realidad, se defiende una ley que parece que sea restrictiva y una vez conseguida la ley se amplían las condiciones. Y todo esto se lo voy a mostrar porque así ha sido ya en los países que llevan años. En España todavía no sabemos cómo va a ir, pero bueno, en España hemos sido siempre los primeros cuando nos ponemos. Este es el acta en el que se inició la eutanasia por los nazis, en la que se firmó el inicio del exterminio, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la ley de eutanasia, ¿vale? Si uno coge la ley de eutanasia, que le he puesto antes el BOE del 25 de marzo del 21, si alguno la quiere buscar, es muy curioso porque yo no soy de leyes, soy médico y de los regulares, ¿vale? Pero claro, he tenido que empezar a leer algo de la ley para poder venir a contársela. Y me sorprendió cuando en el preámbulo de la ley, que es la que justifica porque hay que hacer una ley en España de eutanasia, dice, argumentos por los que en España hace falta una ley de eutanasia. Pues por la creciente prolongación de la esperanza de vida. Hombre, como la gente vive más, pues la ley de eutanasia puede ser una útil. Yo hoy he atendido a una señora de 99 años que cumple la semana que viene ya los 100. Bueno, hombre, sí. Una forma de limitar un poco el crecimiento puede ser esta. El incremento de los medios técnicos. Aparece en la ley de eutanasia como una justificación para que la eutanasia ocurra. Yo pensaba que la técnica estaba al servicio del hombre y que bien usada es útil. La secularización de la vida y la conciencia social y los valores diversos. Y por último, el reconocimiento de la autonomía. Eso aparece en el preámbulo de la ley. Son frases tomadas literalmente de ahí, ¿vale? ¿Qué dice la ley? ¿Qué requisitos hace falta para que nos puedan aplicar la eutanasia? Si ustedes quieren, yo les voy a informar. Además, hay un curso de formación en eutanasia que ha hecho la Consejería de Salud. El primer capítulo lo doy yo, para que los profesionales sepan que la eutanasia. Tiene alguna notilla que ya dice que yo estoy en contra, pero la gente tiene que conocer qué es la ley, porque es una ley de obligado cumplimiento para los profesionales. Y tienen que conocerla, porque si no piensa que esto es cosa de otros, hasta que le llega todo. Lo digo porque ya lo he vivido con algunos profesionales. Y si uno quiere negarse, tendrá que hacer una objeción de conciencia. Pero si no, de entrada uno está de acuerdo con practicarla. Por lo cual hace falta que la conozcan, porque nadie puede negarse a algo que no conoce. Entonces hace falta ser español o llevar algún tiempo en España, disponer por escrito de la información sobre su proceso médico, las diferentes alternativas, las posibilidades de actuación, incluido la posibilidad de acceder a cuidados paliativos. Dice disponer por escrito de esa posibilidad, no disponer de cuidados paliativos. La ley no dice que en otros países hace falta que alguien haya tenido una atención paliativa adecuada antes de que pueda pedir la eutanasia. En España dice que le informemos de que eso puede ocurrir y además le podemos informar de que tiene derecho a una asistencia de soporte social, otra cosa que se la den, pero
nosotros le informamos que tiene derecho. Eso dice la ley que es necesario, ¿vale? Haber hecho 2 solicitudes, es decir, haber pedido la eutanasia al menos 2 veces, con un intervalo de 15 días que se puede reducir en caso de que el médico piense que la persona va a pedir la capacidad de tomar decisiones, entonces en vez de 15 días se puede acortar un poquito, ¿vale? Sufrir una enfermedad grave incurable o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante en los términos establecidos en la ley, y por último, firmar un consentimiento. Eso dice la ley. Y la ley dice, en el artículo 3, que se puede hacer de 2 formas. Mediante la administración directa al paciente de una sustancia por el profesional, que sería la eutanasia, o bien mediante la prescripción o suministro al paciente por el profesional de algo para que él se lo tome, que es lo que en otros países se denomina suicidio asistido. Nuestra ley es súper curiosa, porque tiene 2 definiciones de eutanasia. 2 distintas. En la misma ley hay 2. Del suicidio asistido ni siquiera lo nombra, porque parecía que podía chirriar que hubiera una ley de protección frente al suicidio y hubiera una ley que promueve el suicidio asistido, ¿no? Con lo cual explican lo que es el suicidio asistido, pero no lo nombran. ¿Qué significa esto de padecimiento grave, crónico e imposibilitante? Que la persona está afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía y actividades de la vida diaria, de manera que no puede valerse por sí misma y que tiene asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para ella. Estas limitaciones persisten en el tiempo y la otra posibilidad sería que tuviera una enfermedad grave incurable. Hay países donde la eutanasia solamente está disponible para enfermos terminales, para enfermos avanzados. En España la ley abre un abanico enorme. Tanto es así que, como luego verán en las estadísticas, que las personas que en España han fallecido por eutanasia tienen un ámbito distinto a los de las otras naciones. Cosas muy curiosas. La ley dice que se constituye como un nuevo derecho. En otros países la eutanasia es algo que se permite en algunas condiciones y no se pena, pero en España es un derecho. Los derechos siempre son cosas buenas. Los derechos son de obligado cumplimiento, ¿vale? Es decir, que tiene un carácter distinto. Los servicios de salud tienen que aplicarla y luego, una cosa muy curiosa, el fallecimiento por eutanasia se considera muerte natural. ¿Qué? Lo dice el certificado. Y el certificado de defunción se tiene que rellenar así. Son cosas curiosas que tiene la ley, ¿no? Estoy intentando que ustedes la conozcan. Si alguno tiene, de verdad, les invito a que la consulten, se la lean y luego verán que no les he engañado. Que estos son los trozos que les estoy contando aquí, no son mis opiniones, son lo que está descrito en la ley, ¿vale? Y luego, esto que ven aquí no viene en la misma ley, sino en el reglamento que la desarrolla, que hizo el Ministerio posterior, ¿vale? Que es este Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia, que es muy importante para hacer las cosas bien, y luego un protocolo para valorar la capacidad de los pacientes. Porque el paciente tiene que ser capaz de tomar decisiones y por primera vez en España nos hemos preocupado que la gente sea capaz de tomar decisiones. Para otras cosas no es importante. Bueno. ¿Los profesionales pueden objetar? Sí, la ley permite la objeción de conciencia que se ha desarrollado de forma diferente según las autonomías y que se hace mediante un documento de comunicación y que queda registrado. Esta es la solicitud de prestación de eutanasia. Esta es. Para hacerse ustedes un cateterismo, un TAC de cráneo, o para que le quiten un grano un poquito gordo, tienen un papel que tiene 5 páginas por lo menos para desarrollar. El documento de consentimiento para la eutanasia tiene una cruz, 2 cruces y la firma. Este es el documento de consentimiento. Esto está sacado de la página web de la Junta de Andalucía. Hemos simplificado al máximo el procedimiento. ¿Vale? Para mí es muy curioso. Porque el tratamiento del sufrimiento, en mi opinión, no es la muerte. La muerte por eutanasia o suicidio asistido, obviamente no se produce por la enfermedad del paciente. Es una muerte que está inducida. ¿Vale? En esta ley no bastó con despenalizar, sino se creó un derecho, y dice Chesterton que la ley obedecerá a su propia naturaleza, no a la voluntad de los legisladores, y acabará inevitablemente dando los frutos que hemos sembrado. Una de las cosas que tiene la ley es que genera una nueva forma de educarnos. De entrada, lo que la ley dice es bueno. No, generamos un derecho, con lo cual en el fondo estamos modificando un poquito nuestro chip. ¿Vale? Y además
va modificando también los valores de nuestra sociedad. Cambia los valores de acompañamiento en el sufrimiento, cambia el papel de los profesionales, la dignidad radica en la autonomía y la libertad ya no tiene ningún carácter social cuando vivimos en un mundo de interrelaciones. ¿A dónde vamos con la ley de eutanasia? Pues yo no lo sé, porque hasta ahora tenemos datos de 2 años. Está publicado un informe, le enseñaré datos, en diciembre del 22 y otro en diciembre del 23. Del 24 todavía no he publicado ningún dato. Pero le puedo decir que hay algún texto y un montón de publicaciones que nos lo cuentan. Hay informes publicados de Canadá, de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo, de donde están tomados los datos que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué países tienen eutanasia? Pues muy poco. No, hombre, la eutanasia debería ser un derecho universal. Bueno, pues nosotros somos de los pocos que tenemos eutanasia. 8 en el mundo. Países que tienen ley de cuidados paliativos en el mundo. Bueno, en Sudamérica todos. En Europa casi todos. En España no. Digo porque sepan ustedes que tenemos leyes de un tipo, pero no tenemos leyes de otro. Cuando estoy hablando de leyes de cuidados, las leyes de cuidados paliativos no son leyes morales, ¿vale? No son religiosas. Los cuidados paliativos pretenden hacer una atención al maometano, al judío, al ateo, ¿vale? No es un tema religioso. Ahora se lo conté también. Estas son las curvas de lo que ha ocurrido en Luxemburgo, en Bélgica, en Canadá, y la última de allí no soy capaz de leerlo. Pero si dan ustedes cuenta, son todas curvas con una pendiente ascendente. De tal forma que en el año 2019, hace 5 años, en Canadá, las muertes por eutanasia a nivel poblacional eran el 2%. Pero en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en la población de los 5 países, era el 4,6%, casi el 5%. Es decir, que casi cada una de 20 muertes en Holanda, Bélgica o Luxemburgo es por eutanasia. Estamos hablando de algo con una enorme trascendencia. Nosotros no sabemos si llegaremos aquí, ¿eh? Yo no soy futurólogo. Algunas cosas son en los Países Bajos. Sabemos que no se notifican todas las eutanasias. El sistema de comunicación en España, la eutanasia se solicita, se concede y se ejecuta. En los Países Bajos, el médico trabaja con el paciente y luego comunica la causa de la muerte. Hay una cosa que es muy curiosa, es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha quejado al gobierno holandés por la permisividad del Comité de Revisión de Casos. Es decir, los casos de eutanasia se revisan a ver si se ha hecho bien. Porque de 2000 casos solamente había 3 que eran dudosos de que la eutanasia estuviera bien hecha. Y hay miembros del comité que acabaron dimitiendo por su ineficacia, porque el comité revisor no revisaba nada, simplemente daba el ok. Pero es que ya en estos países tenemos la eutanasia a los niños y a los discapacitados, no a aquellos que lo piden libremente, a los pacientes con demencia, a los pacientes con deterioro cognitivo. Alguien decide que su vida no merece ser vivida. Esto ya está ocurriendo así, ¿eh? Incluso se abre el tema de la muerte por cansancio vital. Esta es una portada de ABC, esta tiene ya algún tiempo, no sé de qué año es, porque ahí lo ponen, en el año 2020. En Holanda se estaba negociando la posibilidad de que se pudiera dar una pastilla para que los mayores de 70 años se la pudieran tomar para morir por cansancio vital. Pero a pesar de todo, allí esto no es un derecho, como en España. Es algo que está despenalizado, que no es lo mismo, ¿vale? Es punible, existe objeción y se puede aplicar teóricamente en condiciones. Casi todas las hacen los médicos de familia en sus casas. En Luxemburgo, bueno, pues se exige que haya atención paliativa antes de aplicar la eutanasia, se lo comentaba antes. En Bélgica, bueno, pues está descrito algo muy curioso. En 66 de 208 casos, cuenta un artículo, se realizó la eutanasia en ausencia del consentimiento, porque el médico consideraba que la vida que tenía esa persona pues no merecía la pena ser vivida. Así que él decidía aplicar algo que no es obviamente eutanasia, sino un homicidio por compasión o lo que queramos.
¿vale? Y en Canadá, hay una cosa muy curiosa que es cómo ha crecido la tasa de crecimiento. Les decía que en Canadá en el año 2019 ya era el 2% de las muertes. El 2% de las muertes en un país son muchas muertes, y con una curva que es esta, ¿vale? Un comentario sobre el suicidio asistido. El suicidio asistido consiste en que yo le doy a usted la medicación que usted necesitaría para matarse, conforme a unas normas, y usted se mata el día que quiera, ¿vale? En España no es así. En España el suicidio asistido se tiene que hacer delante de un profesional sanitario. En otros países es así, pero una cosa que se ha comprobado es que hay un porcentaje muy pequeño, es decir, menos de 1/3 de las personas a las que se facilita la medicación porque se la tomen, se la toman. En el fondo, quieren morirse, pero lo que quieren es tener la seguridad que si algún día quisieran morirse, podrían matarse, pero no se matan. Y hay una cosa muy importante también, que no sé si pueden verlo ustedes en la diapositiva, yo soy incapaz de verla aquí, que son las condiciones por las que se solicitó el suicidio. Por el miedo a perder la autonomía, por el miedo a perder la capacidad, por el miedo a perder la dignidad, por el miedo a perder el control, por el miedo. No porque tuviera una realidad vivencial, sino por el miedo a que apareciera. Dice San Pablo que por el miedo a la muerte ha entrado el pecado en el mundo. Vale. El derecho a la eutanasia hoy ya es una realidad también. En Bélgica, en los Países Bajos, en Colombia, se le puede producir la muerte a un niño porque las personas que lo atienden consideran que la vida no merece ser vivida así. Bueno, así que la eutanasia tiene una larga tradición, hasta 1/3 son sin consentimiento, se aplica a niños, a incapaces, algunas no se comunican. Aparece esto de, como en los tiempos de Hitler, las vidas que no merecen ser vividas. Y las personas vulnerables, ¿qué va a pasar con ello? Algunos datos de España. Bueno, pues tienen las tablas del año 21 y el año 22 con las diferentes comunidades autónomas. Básicamente País Vasco y Cataluña son los sitios donde más muertes por eutanasia se han producido. Y estas son las edades. ¿Qué gente ha pedido la eutanasia? Pues el porcentaje mayor entre 60 y 80 años, ¿vale? Esos son los datos que tenemos en España. En España la mayoría de las muertes no son por enfermedades terminales como el cáncer, sino por enfermedades neurológicas. Los enfermos con ELA, que estos días ha estado en los telediarios con la ley de ELA, que se va a aprobar, pero todavía no se ha aprobado, estamos pendientes que se aplique, se apruebe, ¿vale? Son de las personas que más han solicitado la eutanasia. Probablemente porque en este recurso de amenazas frente al sufrimiento, sin recursos, el sufrimiento era mucho mayor. ¿Dónde se ha dado? Pues en España se da básicamente en el domicilio, pero también un porcentaje importante en el hospital y también se ha ejecutado en las residencias. Y bueno, pues participan médicos de todas las especialidades, pero es muy curioso porque en la ley no se nombra a los enfermeros. Sin embargo, ¿quién pone la medicación cuando usted está en un hospital? El enfermero. Es muy curioso porque la ley no los nombra, pero en el fondo son los ejecutores de la eutanasia. Que yo le digo, Manolo, tú que eres mi enfermero, perdón, aplícale que ya ha llegado el día. Entonces va Manolo y le pone la inyección a esa señora que es la esposa y le ¡pa! Ya está. Yo, que soy el médico, lo he indicado, pero él lo ha hecho. Pero los enfermeros no se nombran en la ley. Curioso. Bueno, hay más cosas. Existe un protocolo de donación de órganos en caso de eutanasia también. ¿Vale? Ya, entonces yo que he decidido que la semana que viene quiero que acaben con mi vida, hombre, por lo menos voy a hacer un bien social, voy a donar mis órganos, entonces se dona. En el fondo yo entiendo, o sí lo veo yo, una forma de justificar el bien social de la eutanasia. Como tiene pocos, ¿vale? Bueno, y bueno, los intervalos de tiempo, según la ley, pues en menos de 2 meses tiene que aplicarse, cada con unos plazos terribles para los médicos de familia. Los médicos de familia, no sé cómo estará aquí en Mairena, en Andalucía, la demora está entre 15 días y 1 mes para uno conseguir una cita ordinaria. En el plazo de eutanasia hay que hacerlo todo mucho más deprisa, no sé eso cómo se ajusta. Bueno, y en Andalucía pues también tenemos el informe sobre los casos. En Andalucía una cosa muy curiosa, el grueso está en Málaga, probablemente porque es el sitio donde tenemos más población extranjera residente, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale?
Y una cosa muy importante, el Tribunal Constitucional dijo, y se lo voy a leer, el padecimiento ha de ser somático. ¿Por qué dice eso? La enfermedad mental de entrada no puede considerarse como enfermedad que genera sufrimiento. Una de las cosas que ocurría, y ahora se la mostraré, es que la primera eutanasia que hubo en Sevilla, capital, fue de un chico de 20 años con un trastorno obsesivo compulsivo. Esa es la primera eutanasia. El Tribunal Constitucional dice que la ley no... Dice, el Tribunal Constitucional, el tratamiento paliativo debe ofrecerse al paciente. La norma, dice el Tribunal Constitucional, yo lo digo también, pero él lo dice, contiene imprecisiones. El lenguaje es errático. Y eso de que la muerte es una muerte natural es una ficción legal. A ustedes le ha llamado la atención, a todo el mundo le llama, pero a los redactores de la ley, no. Bueno. 22 años. Noviembre del año 21. Primer caso de eutanasia en Sevilla. Enfermedad. Trastorno obsesivo compulsivo, un problema psiquiátrico importante que genera sufrimiento, pero que con tratamiento se puede controlar. Con sufrimiento, con dificultad. Una enfermedad crónica limitante. Esta señora la conocí yo, una mujer de 70 años con la que me entrevisté el día 31 de diciembre, porque me pidieron ayuda de un COF, de un centro de atención familiar, me pidieron ayuda que porque había una señora que había pedido la eutanasia y que si yo podía charlar con ella. El 31 de diciembre en el Petisú, que está enfrente del Hospital Virgen Macarena, que es una cafetería, estuve charlando con ella. Ella vino con su carrito eléctrico y estuvimos charlando, tomando café. Ella tenía programado acabar con su vida en 3 semanas. Y bueno, yo intenté abrirle puertas. Tenía un problema importante, que es cierto, que tenía un dolor mal controlado en la espalda, que le limitaba mucho, pero estaba tomando paracetamol y nolotil. Digo, hombre, la verdad que tenemos bastantes herramientas terapéuticas que pueden cambiarlo. Se le había muerto el marido, vivía con una chica que le cuidaba y decía que ella no quería seguir viviendo así. Y acabó muriéndose. Enfermedad limitante que tenía, bueno, estuve tomando café 3 semanas antes. Ninguna, supongo que tendría sus limitaciones y sus dificultades, ¿no? Los médicos que han participado en la eutanasia refieren una soledad enorme. La administración que ha promovido esto nos deja solos. Y en nuestra área sanitaria, aquí, en el área sur de Sevilla, donde están ustedes, hay una búsqueda de médicos eutanasiadores, porque hay muy pocos médicos que se han declarado objetores, porque declararse objetor significa marcarse. Y yo cuando me declaro objetor, hombre, la posibilidad de que yo sea jefe de servicio o progrese es nula. Entonces, es marcarse. Hombre, teóricamente no debería influir, pero si la administración pretende hacer esto y yo no estoy de acuerdo, obviamente no van a juntar conmigo. Con lo cual, en el fondo, bueno, pues marca y la gente pues no quiere ser marcada. Entonces, en el Hospital de Valme, en lo que yo conozco, y más o menos conozco mi territorio, Hospital Valme, Tomillar, vamos, los Pechares, es decir, su área sanitaria, hay pocos médicos que se han declarado objetores, pero no hay médicos que participen. Uy, se me está acabando. Bueno, este señor es un señor que pidió la eutanasia y que luego se convirtió en deportista olímpico y ha ganado unas pocas de medallas, porque cuando uno está desesperado pide lo que sea. Bueno, y esto de negarse la eutanasia ni es de izquierda, ni de derecha, ni de religión católica, ni de edad. Tiene que ver con entender la vida como una solución de esperanza. ¿Existen alternativas? Pues existe una alternativa que son los cuidados paliativos. Y le voy a poner este vídeo. Esta no es la unidad de cuidados paliativos de Tomillar, ya me gustaría a mí. Pero esta es una unidad de cuidados paliativos que existe en Madrid, en el Centro Laguna, que está concertada con la Seguridad Social, a la que un madrileño puede acudir. No es una teoría, es verdad. Creo que deberíamos pedir todos tener una unidad como esta. Se la pongo, es mi opinión por lo menos. Mi esposa ahora está en tumor cerebral, mi marido, que no tiene operación y que solo tiene tratamiento. Entonces, su esperanza de vida, según el neurocirujano, es de 6 meses. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Degeneración de todo tipo, pérdida de movilidad, de habla, de vista, de escuchar, todo lo que eso trae. Pero bueno, cuando te dicen eso en un primer momento, lo que te viene por la cabeza es si va a sufrir y va a estar así, pues es casi mejor que muera. Casi mejor que muera y se deje de sufrir. Y cuando digo casi mejor que muera, yo no digo que adelantemos la muerte, digo que muera.
tumor siguió su curso hasta que, bueno, pues ya se hizo más grande, empezó a tocar neuronas que eran vitales y la degeneración ya fue tan grande que en casa no podía estar. Y la trajimos aquí, al cuidado paliativo La Luna. Y estuvo durante 10 meses. Estuvimos aquí, bueno, pues viviendo, luchando mucho, pero viviendo mucho, con muchos momentos buenos, muchísimos, con mucha felicidad, con mucha ayuda, sin sufrimiento, sin dolores, pues, recuperando mucha vida que en casa no podíamos tener, lógicamente, porque los cuidados paliativos lo bueno que tiene es que al enfermo le da mucha calidad de vida. Entonces, durante esos 10 meses que estuvimos aquí, pues tuvimos una familia, que era los que trabajaban aquí. Yo no sabía qué era esto. Yo, cuidados paliativos, los reconocía como que viene la gente a fallecer. Y a partir de ahí te das cuenta de que una vez que pasas la puerta, esto es otro mundo, no es eso. Cuando yo vine aquí, mi mujer no descansaba. No dormía apenas, comía fatal. Cuando mi mujer entró aquí, empezó a descansar, empezó a comer, se reía con las auxiliares, con las enfermeras, con los celadores. Y eso es algo que no puedes olvidar, eso es muy difícil de olvidar. Ver a una persona sufrir y ver a una persona reírse, sabiendo lo que espera, claro, porque todo esto hay que tener en cuenta que sabemos dónde venimos, o sea, vamos a paliativos, pero claro, paliativos te da también momentos de alegría, te da momentos de satisfacción por haber llegado aquí. Son muchas cosas, son cosas muy bonitas y de mucha intensidad, porque aquí todo lo que pasa se vive muy intenso, muy comprimido y muy intenso. Entonces, yo estuve aquí 10 meses y son 10 meses de mi vida muy especiales, muy de no olvidar, imposible olvidar. Me emocionaba cuando entraban las enfermeras y empezaban a mover, venga, no sé qué, vamos a poner, venga, por el agua, vamos a pintarla. O cuando venían las auxiliares a lavarle, la ponían música y hacían como si bailaran con ella. O cuando venían los celadores y la hablaban y mi mujer les tocaba la carita. Son miles de momentos. Entonces, cada día que estás aquí es un día nuevo. Es ilusión por vivir. Entonces, tú estás aquí en el día a día y estás viviendo. Aquí se ayuda mucho a mí. Por lo menos a mí. Me ayuda mucho. Y a mi mujer ni te cuento. Mi mujer aquí dolores no tuvo. No tuvo porque eso lo tenían súper controlado. En cuanto que la veían inquieta, que no dormía, que no descansaba lo mínimo, que se movía más, que no se movía. Todo eso lo controlan constantemente. El dolor que puedes tener aquí es el mismo dolor que cuando te duele la cabeza y te tomas un paracetamol para que se te pase. Ese es el dolor máximo que puede haber. Por eso paliativos, para evitar los dolores. Consiguieron el objetivo. Cuando nosotros entramos aquí, mi mujer tenía una degeneración exagerada, una degeneración brutal. Al tercer día ya estaba tranquila, sentada, orientada, dentro siempre de su enfermedad. La vida que nosotros teníamos en casa, mis hijos y yo, era una vida de sufrimiento porque la persona que nosotros queríamos estaba sufriendo desde que se despertaba hasta que se acostaba. Y vinimos a un sitio donde toda esa carga, todo ese sufrimiento, te lo comparte la gente que hay aquí. Te ayuda a vivir. Empiezas a vivir porque empiezas a poder sentarte, irte a duchar, irte a dormir a casa. Empiezas a vivir y ella empieza a vivir porque empieza a dormir, a comer, a levantarse, a incorporarse. Hay fisios, aunque estés en la cama y estés en las condiciones que estás, que te ayudan a la movilidad para que tu cuerpo se sienta bien. Eso es calidad de vida, eso es vivir. Vienes de no vivir a empezar a vivir. La despedida empezó a empeorar, se puso más malita y poquito a poco se fue apagando. Estuvimos todos con ella, en el último momento de su vida estuvimos todos a su lado, sus 3 hijos, su madre que él adoraba, y yo, sus hermanos, mis hermanos, y se fue, y bueno, ahí se quedó con nosotros el recuerdo y ahora
haber intentado hacer todo lo que hemos podido por ella. Me emocioné muchísimo, vi a enfermeras que se pusieron a llorar como yo, y no lloras porque hayas perdido a un familiar aquí, lloras porque durante ese tiempo has tenido un vínculo conmigo. El día 1 de junio hizo 2 años que murió Pilar, y parece que fue antes de ayer. Hay mucha desinformación con cuidados paliativos. Yo, algo que no entender en mi vida es que quieran sacar una ley de eutanasia y no quieran sacar una ley para cuidados paliativos. No lo entiendo. Bueno, ojalá pudiéramos ofrecerle en nuestra área sanitaria. No lo tenemos. Hacemos cuidados paliativos, intentamos ofrecer servicio, pero no llegamos a tanto. Pero les aseguro que podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Y podemos hacer cosas también en domicilio. Entonces, ¿qué pretenden los cuidados paliativos? Pues cuidar, tratar a aquella persona donde la expectativa no es curarse y donde la vida puede estar más o menos acortada. Y hacer un cuidado que tenga que ver con el tratamiento médico, con el acompañamiento psicológico, con el acompañamiento espiritual, y también los trabajadores sociales participan, porque hace falta también el apoyo social. Son multidisciplinares y pretenden además hacer una atención integral. La asistencia espiritual es importante, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce así, y a mí me sorprendió en un congreso europeo de cuidados paliativos, en Holanda, que estuve hace unos años ya, encontrar que había al menos 2 mesas, en España eso sería impensable, donde el que estaba sentado en la mesa para hablar de cuidado paliativo era un cura. Porque la atención espiritual forma parte de la atención a las personas, en todos los ámbitos de la vida. Pero cuando se acerca al final, hay algunas cosas que tenemos que solucionar. Con Dios, si creemos en Él o no, con los que han convivido con nosotros, el legado, hay temas que solucionar, que en el fondo están de base a nuestra espiritualidad. ¿Problema? Pues que los cuidados paliativos no llegan. No hay recursos suficientes. El acceso es limitado y en el domicilio mucho más. 2 palabras sobre 2 conceptos que tienen que ver con cuidados paliativos que son importantes. La limitación de esfuerzo terapéutico, la adecuación. Este libro que está ahí, que tienen ustedes ahí, lo escribió un cura, ¿vale? Doctor, no haga todo lo posible. Retirar medidas es necesario en determinadas situaciones. Hacer todo lo posible no es siempre hacer las cosas bien. Y esto cuesta mucho trabajo a veces. A mí me cuesta cuando tengo que hablar con alguno de ustedes como paciente o como familia. Pero bueno, es que lo va a dejar usted morir. Digo, no, le voy a acompañar hasta que se muera. Pero determinadas cosas ya las hemos hecho y no las vamos a volver a hacer. Porque lo que aportan es más sufrimiento. Y la sedación, que es importante que no la confundan con la eutanasia. Sedar es dormir. Si ustedes le han hecho alguna vez una colonoscopia, una broncoscopia, le han puesto algo, les han dormido y cuando pasa un rato se han despertado. La sedación es igual. Y podemos hacer sedaciones intermitentes, que ponemos algo y a las 4 horas uno se despierta. Pero a veces para controlar los síntomas necesitamos una sedación paliativa continua. Dice, no, es que le pusieron el gotero y se murió. Hombre, normalmente cuando ponemos el gotero a un paciente, como dice la gente, el gotero, esto de la sedación, es porque está en la última boquea. Y claro, es normal. La supervivencia media en un paciente sedado no llega a las 48 horas. Pero claro, hay pacientes que viven 7 días. Depende de cuál sea la indicación de la sedación. Pero sedar es dormir. Que alguien lo sedemos no quiere decir que se vaya a morir antes. ¿Vale? La solicitud de eutanasia, que son de no sufrir, disminuyen si hacemos buenos cuidados paliativos. Y el problema importante de la dependencia del que también hablé es otro palo que nos ayudaría a disminuir el sufrimiento y que sigue siendo una causa de problemas. Resumen, 3 cosas. Vivimos en una sociedad sutilmente peligrosa que nos adoctrina sin ser conscientes y empezamos a admitir como válidas cosas que no lo son, en mi opinión. Y nos inyecta el veneno del materialismo, el relativismo y la incredulidad. Nos están cambiando el agua, poquito a poco, porque las leyes son educativas y modifican nuestra forma de pensar.
gracias y a su disposición. Bueno, yo creo que el doctor Gamboa nos ha aclarado aquí muchos conceptos y estaríamos escuchándolo aquí hasta que se haga de noche. Bueno, que se haga de noche no va a ser una hora que no va a pasar. Y yo creo que habrá muchas preguntas por ahí que espero que las podáis hacer. Hombre, yo cuando estaba hablando de una cosa que va a sonar chiste, pero dice, claro, es muerte natural, claro, sí. Si te condenas a la guillotina y se te cae, es natural que te muera, claro que sí, que es natural que te muera, es muerte natural, ¿cómo no? Evidentemente. En fin, ¿alguna pregunta? Todo muy claro. Bueno, malo, cuando no hay preguntas, Sí, no se ha enterado nadie de nada. Bueno, pues yo sí voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿vale? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a luchar para tener cuidados paliativos que les atiendan a ustedes y a sus familiares? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, pues les animo a que lo hagan. Que no se quede en un deseo de intenciones, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Yo de gestión política no sé nada, ¿vale? Pero tiene ustedes un magnífico edificio aquí en el centro del pueblo que no lo tenemos en Sevilla. Esto se habrá gestionado y se habrá conseguido de alguna forma. Así es que yo les invito a que... Estamos en el área sanitaria sur, donde yo trabajo, tenemos muchas cosas que mejorar en nuestra casa. Tenemos gerente nueva, lleva hace 2 semanas. No hay cosa más sensible para un gerente que la población pida cosas. Sí. En este área sanitaria en la que yo trabajamos, hasta hace 2 años no había ningún equipo de soporte de cuidados paliativos a domicilio, no existía. En los últimos años tenemos 2. Para la población que atendemos, que son cerca de 500.000 habitantes, 475.000 largo, según la normativa de la OMS, la europea, y el plan de cuidados paliativos nacional, corresponderían 5 equipos. ¿Vale? Por darle alguna pista. Nosotros no tenemos psicólogo en el Tomillar, no tenemos fisioterapeuta, ¿vale? Todas estas cosas que hemos visto existen. En el País Vasco, en Cataluña y en Madrid, centros como estos hay unos pocos. Nosotros no los tenemos. Los recursos son, quiero decir, que saben de todos. En parte creo que depende de que no los pedimos. A veces porque tampoco sabemos que los podemos tener. Mi objetivo hoy es que, si les he convencido de algo, es que piensen que esto puede ser útil para ustedes y, por favor, que lo pidan. Y luego me exijan a mí, cuando me vean en el Tomillar, Gamboa, tú... Pues no pasa nada. Tendría que reconocer que llegamos hasta donde podemos. Manolo, en la junta directiva lo vamos a tratar eso. Vamos a ver cómo Quiero decir, vamos, estoy dando sugerencias, ¿no? Pero digo, porque no tenemos nada. A lo mejor tenemos que pedirlo entre todos, ¿no? Entonces, adelante. Es una pregunta que a lo mejor no debe de ser, pero lo voy a preguntar. Pregúntelo lo que quiera. ¿La eutanasia en los niños puede tener a nivel de ley, eso puede tener un trasfondo para los trasplantes de órganos? Yo lo de futurólogo hace mucho tiempo que decidí dejar de serlo. Hombre, Sí le puedo... yo no creo que la eutanasia en niños como objetivo sea ese. Ni creo que la eutanasia, cuando le he puesto lo del trasplante de órganos... He querido comentarle, porque para mí cuando... la ley se aprobó en marzo, en junio decía el BOE que se podía aplicar, y en julio ya había en España una normativa de la Organización Nacional de Trasplantes para hacer las donaciones en caso de eutanasia. ¿Vale? He querido contar porque para mí, a mí me chocó muchísimo, es decir, que los trasplantes son buenísimos, ayudan muchísimo, pero bueno, también hay una cara B, detrás de los trasplantes también hay una cara B. Otro día, si quieren, hablamos de los trasplantes, que también podemos hablar de eso. Ahí está la cara A y la cara B, entonces hay también mucho sufrimiento por persona en cada. Entonces, la eutanasia en los niños yo creo que tiene que ver con el escándalo del sufrimiento, la intolerancia al sufrimiento. Si nos cuesta trabajo admitirlo en personas adultas, en los niños mucho más. Pero por eso le puse la primera, la diapositiva de Macarena, de calidad de vida, que es suya. Las personas que asumen el cuidado de los hijos, que inicialmente serían una lacra, una dificultad, cuando han asumido esto, muchas veces el centro de la vida de la familia acaba siendo ese hijo con lesiones cerebrales importantes, con el síndrome de Down o con cualquiera de estas enfermedades, que sin lugar a dudas, obviamente, suponen un sufrimiento, ¿no? Pero que a veces también tiene la cara B. Detrás de ese sufrimiento hay una vida, ¿vale? Entonces,
no creo que tenga nada que ver con Me nuestra pregunta porque yo soy de educación especial. Vale, Trabajo con niños con... con limitaciones. Sí. Muy bien. Y en Holanda, que hay, sube el nivel de los niños que tienen esa discapacidad. ¿Con qué edad? Ellos mismos no pueden pronunciar, decir, yo quiero la eutanasia. No, ¿Y esto- los padres? Los padres o los médicos, el protocolo de Göttingen en Holanda dice que los médicos pueden aplicar la eutanasia cuando consideren que la vida es... Por eso he dicho, las muertes que no se entienden que deben ser vividas. Es que detrás de esto hay una perversión que ocurrió en la Alemania nazi, pero que está detrás de esta cultura. La ley nuestra que tenemos en España no permitiría eso nunca, pero la ley que se aprobó en Holanda tampoco lo permitía. Pero llegaron. No sé si llegaremos. No somos futurólogos. No, nosotros no. No, en España puede ser que lleguemos. En España somos muy rápidos. Cuando decidimos que determinada realidad se entra, entramos siempre con bastante buen pie. Sí es cierto que ya en España lo que ha cambiado es la forma... Yo llevo trabajando... Yo me formé en Valme, hice la residencia en Valme y luego he estado entre Tomillar y Valme toda mi vida. ¿Vale? Es decir, que yo conozco... La realidad de las familias ha ido cambiando. La intolerancia a cualquier mínimo sufrimiento. Y sin embargo, no sé si ustedes cómo habrán vivido, pero madurar supone un sufrimiento. En la vida, las crisis, que son las que nos permiten madurar, todas suponen un sufrimiento. Con esto no estoy diciendo que haya que sufrir, pero que difícilmente en nuestra vida podemos madurar sin sufrir. Y no vaya a sufrir nada. Pero usted, es que tener una neumonía con dificultad respiratoria supone un sufrimiento. Pero con antibióticos en 5 días, la mayoría se cura. Obviamente, podemos a todo el que llega... Muerto el perro, se acabó la rabia. Quiero decir que esta visión de la intolerancia al sufrimiento, como este cambio de agua, creo que se está metiendo en medio de nosotros y sin que nos demos cuenta, somos capaces de justificar. Y volviendo a lo que es la cultura de la muerte, que ya la gente parece que no nos vamos a morir. Eso ahora mismo está en boga, ¿sabes? Y yo soy consciente de que lo mismo que nacemos, morimos, y yo esto lo tengo aquí, que yo no me voy a quedar aquí. Y hoy en día, hable con el que hable, la muerte como que la da de lado. No se está viviendo así, y además, de hecho está por lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, esa ambición que hay, cuando sabiendo que nos vamos a morir todos, pienso yo. Y todas, saben ustedes que hay toda una línea que pretende mantener la eterna juventud, ¿no? Ahí hay, además es una fuente de enormes beneficios. La medicina esta de anti-envejecimiento es una fuente de enormes beneficios. Hombre, todavía, el otro día salía en prensa un señor que decía que aunque tuviera 75 años, él se sentía como si tuviera de 50. Digo, bueno, pues supongo, pero la célula todavía no discrimina. El problema que sabemos es que la muerte celular forma parte de la muerte de la persona. Es decir, que nosotros vamos perdiendo capacidades porque nuestros procesos bioquímicos intracelulares van fracasando. Hoy, que alguien con 90 años tenga una buena vista es poco frecuente, pero es que los ojos de los humanos estaban pensados para vivir 65. Entonces, bueno, lo normal es que con 90 uno no vea. Y... Teniente. Mi mujer dice que tú ya también medio sordo. Pero estuve en el otorrino y me dijo que no, que solamente tengo un problemilla, que no escucho a mi mujer cuando está en otra habitación, que es el problema. Digo, bueno, pues ese es el único problema. El selectivo. Muy bien, ¿alguna preguntita más? El tema de la objeción de conciencia, Dígame. yo creo que será en parte también porque el médico que está para salvar vidas, ¿cómo es que le han comido el coco a esa generación nueva que habla usted de que no quieren solicitar la objeción de conciencia? En la Facultad de Medicina, en la clase de ética médica, en encuestas públicas, así, ¿cuántos de ustedes estarían a favor de la eutanasia? 2/3 de la clase levantan la mano directamente. Ahora, los futuros médicos. 2/3 de los médicos. También es cierto que la mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que es vivir y morir. ¿Me explico? Yo cuando los filósofos justifican y hablan de la eutanasia,
Cuando los filósofos que saben mucho de filosofía, la filosofía a mí me encanta, yo he estudiado ética, ¿vale? Una rama de la filosofía, ¿vale? Hablan de esto, yo siempre le digo, ¿tú alguna vez te has sentado con alguien que está con dificultad respiratoria, con náuseas, con vómitos, sangrando, echando, y has visto lo que hay ahí detrás? ¿Y lo que ocurre si yo hago una medida y cambia? No. A veces hace falta sentarse en la silla de al lado para entender algunas cosas, ¿vale? Entonces, pero quiero decir que esta mentalidad forma parte de nuestra sociedad, no solo a nivel político o a nivel social, sino a nivel también de la profesión sanitaria. Pero lo que ya no están, como están diciendo, lo que nos están metiendo ya. La ley tiene capacidad educativa. La televisión y los periodistas afuera de las leyes, la televisión. Claro. Y las películas. Los 8 puntos que le puse de Goebbels, en España hay una película que se llama Mar Adentro, famosa película, que hizo una enorme campaña. Hay muchas más películas que han hecho una enorme... La 2 es ahora famosa. Eso es también. Esa es la nueva de Almodóvar, la última de Almodóvar, son pro-eutanasia. Además, se vende de una forma tal, hombre, que la calidad con esta persona sería acabar con su vida. Sí, es así. El mal se vende de bien. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que tenemos un problema de fondo. Por eso les invitaba a ustedes a que esto no quede solo en que una charla regulín o me ha gustado o no me ha gustado, sino que pueda modificar un poco nuestra actitud en el contexto en el que vivimos. Muy bien. Vamos a hablar con el tema de los abortos. Este año ha sido alarmante en España, de 103.000 y algo de abortos. Y a lo que estaba diciendo usted, de decir de que hay más perros que niños hoy en día. Y verdaderamente es así. Y a bien que, bien, vamos a cuidarlo, pero es que están hablando de hacerle hasta un seguro. A donde se está llegando. Bueno, pues pido un fuerte aplauso para nosotros. Un momentito, terminamos enseguida, pero vamos a... bueno, no he dicho al principio que quiero daros las gracias especialmente a todos, por supuesto, pero siempre en Mairena somos muy acogedores, los que venís de fuera, de Gelbe, de Sevilla, de Dos Hermanas, y especialmente están allí los amigos que vienen desde más lejos, de Almendralejo. Tenemos allí a Provida Almendralejo, los abuelos con su nieto, y nada, muchísimas gracias. Ahora le vamos a hacer a don Fernando Gamboa entrega de la encíclica Evangelium Vitae, que estamos difundiendo muchísimo, de San Juan Pablo II, los piececitos y la... Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, comentaros... Comito los traigo, Sí, los piececitos lo trae, eso es.